Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Bendiciones, no importa que esté escuchando. Queremos hacerles llegar un abrazo de parte de Neshama Ministerios. Es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. No sin antes arrancar, como siempre lo hemos hecho. Dios nos ha dado una palabra como iglesia, y aunque usted no pertenezca, si nos está escuchando, a Neshama Ministerios, Él nos dio una palabra para todo este año 2022. Él desde el año 2020 empezó a darnos una palabra que nos sirve de ancla durante todo el año. Y para este 2022 el Señor nos habló sobre Josué 1:9 y nos dijo: este es el año de ser esforzados y valientes. Y yo no quiero arrancar predicando el mensaje sin recordarle esta palabra. Esfuércese y sea valiente. No sé lo que usted esté pasando en casa, con su matrimonio, si es una deuda que tiene que ser pagada, si está luchando con su hijo, con su hija, con algo, está necesitando un trabajo, no sé su situación. Pero el Señor nos habló de que este año teníamos que ser esforzados y valientes. ¿Por qué? Porque Él iba a estar con nosotros. Y yo le animo, ore esta palabra, inclúyala en su devocional, créala, recíbala. Señor, tú dices que este es el año de ser esforzados y valientes, que a través de tu Santo Espíritu podamos tomar esa fuerza y esa valentía, porque no se trata de que usted sea fuerte y valiente en lo humano, en sus fuerzas, sino en las de Dios. ¿Amén? Y Él nos promete esto: yo te ayudaré, te dice a ti, iglesia, por donde quiera que vayas, porque yo soy tu Dios. No te desanimes ni tengas miedo, solo te pido, esfuérzate y sé valiente. Siga creyendo, siga orando. Si usted conoce de Dios, siga leyendo la palabra, siga congregándose, siga buscando de Dios, siga orando, siga adorando, siga alabando. ¿Amén? Sin más preámbulo, el mensaje de hoy lleva por título El poder de la alabanza y la adoración. El poder de la alabanza y la adoración. Y al hablar de alabanza y adoración, muchas veces tenemos la tendencia de confundirlas con música, ¿sí? Con instrumentos musicales, con canciones, con el arte. Pero estos son conceptos equivocados según la Biblia. Muchos, al hablar de este tema, la relacionan con eso. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice que estos no son los conceptos verdaderos sobre la alabanza y la adoración, porque la alabanza y la adoración forman parte de los pilares fundamentales de la vida cristiana. Es algo que el diablo, el enemigo, el reino de las tinieblas va a atacar, junto con otros pilares, porque este forma parte de esos pilares, junto a la oración, la lectura de la Biblia, el congregarse, ¿sí? Es también un arma espiritual poderosa. Por eso el diablo no quiere que usted lea la Biblia. El diablo no va a querer que usted vaya a la iglesia. Y el diablo no va a querer que usted alabe y adore, que usted entienda lo que significa la verdadera alabanza y adoración. Es un arma espiritual poderosa también. No sé si usted lo sabía. Es una herramienta que mueve el cielo y la mano de Dios a nuestro favor. La alabanza y la adoración es una herramienta que mueve el cielo y la mano de Dios a nuestro favor como cristianos y como hijos de Dios. Ahora, hay cosas que suceden cuando alabamos y adoramos a Dios, y quiero que ponga mucha atención, porque Dios, cuando estaba orando para compartir el mensaje de este día sábado, me decía: háblale a mi pueblo de esto. No entienden, y este es el tiempo y es una temporada en donde más que nunca la iglesia a nivel de todo el mundo debe levantarse en alabanza y adoración, que no es música. Porque hay cosas que suceden cuando alabamos y adoramos a Dios como hijos de Dios. La primera de ellas, escuche bien, es que Dios pelea nuestras batallas. Cuando usted adora y alaba a Dios, Dios pelea nuestras batallas. Cuando levantamos nuestra voz, cuando usamos nuestros cuerpos, cuando danzamos, cuando nos postramos, cuando levantamos nuestras manos,
cuando damos gritos de gozo, gritos de guerra o de victoria, cuando nosotros empezamos a cantar, la Biblia dice que todo esto empieza a suceder. Dios empieza a pelear nuestras batallas. Estamos en este momento, cuando acabamos hace un instante de adorar, de cantar, de levantar nuestra voz, y estábamos exaltando. No estábamos cantando, porque déjeme decirle aquí, ninguno es músico. Tenemos una voz mala, no tan buena, no podemos tocar los instrumentos, pero sí sabemos adorar y alabar a Dios. Y cuando usted está adorando y alabando a Dios, y el líder de alabanza, el pastor le dice, levante sus manos, levante su voz, declare esta verdad. Lo que está haciendo usted es declarando su fe. Estamos declarando nuestra fe, estamos testificando, estamos proclamando la palabra de Dios, que tiene poder a través de las canciones y los instrumentos musicales. Y entonces dice la Biblia que Dios empieza a pelear por nosotros, por usted, por mí, por nuestras familias. Cuando usted empieza a levantar su voz, empieza a adorar, Él empieza a pelear por nosotros, porque muchas veces nosotros estamos desanimados. Déjeme decirle, usted, yo, las personas que nos están escuchando en este momento, todos sin excepción estamos librando batallas, unos más difíciles que otros. Muchos estamos pasando situaciones más difíciles que otros. Déjeme decirle, tal vez nos enfocamos y decimos, mi situación yo creo que es la más difícil. Siempre va a haber una más difícil. Usted va a encontrar otra persona que está pasando por una más difícil. Todos lo estamos pasando así. Pero muchas veces nosotros nos desanimamos o nos cansamos porque estamos peleando equivocadamente nuestras batallas, esas situaciones, o porque estamos usando las herramientas equivocadas, o porque estamos peleando en nuestras propias fuerzas. Y eso incluye lo natural, y lo digo que está mal, pero lo primero que hacemos muchas veces es ir a pedir prestado, ir a tomar los medicamentos, y cuando al ser creyentes sabemos que nuestro primer lugar es ir a correr hacia Dios. ¿Cuándo hacemos eso? A veces estamos peleando en nuestras propias fuerzas, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Estamos peleando en nuestras propias fuerzas. El ser humano es muy, muy fuerte. Pero cuando usted pelea en sus fuerzas, tarde o temprano se va a desanimar, se va a quebrar, y entonces va a estallar en ira, va a estallar en angustia, en estrés, que es la enfermedad ahora del siglo XXI, no se les cae el pelo, estresado, porque está peleando en sus propias fuerzas. Dígale a la persona que está a su lado, deja de pelear en tus propias fuerzas, deja de pelear en tus propias fuerzas, deje de pelear en sus propias fuerzas, y empiece a adorar, a alabar a Dios. Entonces es tiempo de empezar a dejar de pelear las batallas por ti mismo de la manera equivocada, y dejar que Dios se haga cargo. No sé si usted sabía que alabanza y adoración es dejar que Dios se haga cargo de su situación y de su vida, y que sea Dios quien pelee por nosotros. Pero pastor, ¿y cómo logramos eso? Cuando alabamos y adoramos a Dios, porque estamos proclamando a través de cánticos lo que la Biblia dice, y entonces Dios empieza a pelear por usted, por nosotros. Esto lo podemos ver en muchas ocasiones a lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia, la cual nos muestra que la alabanza y la adoración fue una de las estrategias que el pueblo de Dios usó para obtener victorias. ¿Sabía usted eso? Fue muchas veces usada esta estrategia. Por ejemplo, el rey Josafat, él era el líder, el pastor, por decirlo así, de ese tiempo en el pueblo de Dios, y llegó un momento de conflicto muy fuerte y le preguntó a Dios cuál era la estrategia para vencer, y Dios le respondió, alaben y adoren. Y cuando el pueblo lo hizo, ganaron la batalla. Dice la Biblia que los enemigos empezaron a destruirse entre ellos, mientras Josafat y el pueblo alababa y adoraba a Dios. Leamos, vamos a leerlo, vamos a ir a 2 de Crónicas, capítulo 20. Vamos a recordar, porque muchos leemos la Biblia como si fuese un libro de historia o de cuento de hadas. Déjeme decirle, la Biblia no es un libro de cuento de hadas, es un libro en donde narra sucesos que acontecieron de manera real. ¿Sí? Entonces vamos a leer lo que aconteció hace tiempo atrás con nuestros ancestros, con nuestros antepasados, en 2 de Crónicas, capítulo 20. Por el tiempo, sígame. Yo le animo, léalo todo el capítulo en casa. Cuando esté en casa, vuelva a leerlo, ¿sí? Pero sígame, porque voy a hacer un salto de versículos por el tiempo. Desde el versículo 1 dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón
con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gali. Entonces él tuvo temor. Es lo primero, ¿no es cierto? Somos seres humanos, tenemos miedo. Ahora de cuenta que si la deuda y la enfermedad, y le diagnosticaron esto y empezó a sufrir esto, eso significa esto. Dice, entonces él tuvo temor, como tal vez nosotros hemos estado sintiendo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Sántese el versículo 11. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión, decían ellos. Nos vienen a sacar de nuestro territorio. 12. Oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Ponga atención aquí, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Yo creo que muchos de nosotros tenemos que llegar a un punto en donde debemos reconocer esto. En nosotros no hay fuerza, lo que le decía, no hay ser humano que tenga la fuerza necesaria para vencer un cáncer, por ejemplo. Pero sigamos leyendo, versículo 13 dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. Mire quién empezó tanto a buscar en alabanza y adoración a Dios. Dice, estaba de pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Diga, en medio de la reunión. Por eso es importante que usted vaya a la reunión de la iglesia. En medio de la reunión el Espíritu de Dios se mueve, habla. Va a tomar, como en este caso, un levita, que era alguien de la alabanza, era un adorador, y el Espíritu de Dios habló en medio de la reunión y dijo, escuche bien, versículo 15, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Iglesia, hoy Dios te dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, delante de esta deuda, delante de ese problema, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Gracias, Señor. Diga, no es mía la guerra, no es mía la guerra, es de Dios. Versículo 16: mañana descenderéis contra ellos. Mire, escuche bien la estrategia que empezó a darles Dios al pueblo de Israel. Dice, mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Esta es la estrategia. No es necesario que usted pague la deuda, pero ¿cómo? ¿Me está diciendo que no trabaje? No, debe trabajar. Me refiero a lo de fondo, ¿no? No habrá para qué peleéis vosotros en este caso, le dice Dios a usted hoy. Paraos, diga, debo pararme. Estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. En otra versión dice, y ved la gran salvación que traerá Dios sobre vosotros. Por eso hoy adorábamos algo que declaraba esta verdad. Por eso usted dice, algo sentía en mi corazón cuando estábamos adorando, porque es la palabra. Descansa en ti todo mi ser, y quieto estaré conociéndote, declarábamos. Es esto, Señor, no es mía la batalla, es tuya. Sigamos con el versículo 17, dice, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Dígame usted, trayendo esto a la actualidad, en el conflicto que están viviendo en ucranianos, rusos, que se acerque alguien del ejército y diga, no saquen la pistola, no saquen los carros de guerra, lo que usted va a hacer es, cojan las guitarras, empiecen a cantar y empiecen a caminar, y va a haber victoria. Lo mismo que pasó en este tiempo pasaría hoy. Ya estamos locos, ¿qué pasó? ¿Cómo va a ser esa orden si tenemos que tomar las armas? Dice, no es necesario. Lo que ustedes tienen que hacer es adorar y alabar a Dios. Y escuchen lo que empezó a pasar en el versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coab. Yo les voy a parafrasear. Y se levantó la alabanza de la iglesia para alabar a Jehová, Dios de Israel, con fuerte
y alta voz. ¿Cómo se alaba a Dios? Con fuerte y alta voz. Pero pastor, yo no puedo cantar, no importa. Con fuerte y alta voz. Saltes el versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados. Diga, para alabar a Dios debo caminar en santidad. Esa es la vestidura. Usted no puede decir, para los que sirven, yo llego impuntual, yo no hago las cosas y vengo a alabar a Dios. No, las vestiduras de santidad implican estar a cuentas con Dios, haciendo lo que el Señor le ha pedido, haciendo el llamado que usted tiene que hacer de una manera excelente, ¿sí? Porque si no, no es alabanza, es cantos. Y cantar es fácil, pero adorar y alabar es otra cosa. Y dice, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Mire, desde antes, alabanza y adoración es declarar la palabra de Dios. Versículo 22. Y a mí me encanta esto. ¿Qué sucede, pastor, cuando alabamos y adoramos? Hay gente que dice, y me da mucha pena, dice, ¿a qué hora empieza el servicio en la iglesia? A tal hora. Bueno, yo voy a llegar una hora después porque hasta que cantan y esos que saltan y que saben llorar, y a mí no me gusta eso. Después de una hora llego y a mí me gusta lo que el pastor habla. Me da mucha tristeza porque no entienden lo que es alabanza y adoración. Porque mire lo que sucede, versículo 22, cuando nosotros adoramos y alabamos a Dios, dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Y quieto estaré conociéndote, y quieto estaré viendo cómo me das la victoria. Es decir, lo que el pueblo de Dios hizo es pararse, empezar a levantar sus manos, cantar y ver cómo los enemigos se destruían. Los teólogos dicen que ellos empezaron a mirar del uniforme de los pueblos de Israel a los mismos compañeros y entonces empezaron a atacarse. Ese poder tiene la alabanza y la adoración. El diablo se va a confundir, no lo va a encontrar a usted. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El león come carne. Si usted anda en la carne se lo va a comer. Pero si usted alaba y adora, usted camina en el espíritu y entonces no lo va a encontrar a usted. No lo va a hallar a usted. La alabanza y la adoración hace que usted entre en el espíritu y entonces el enemigo va a tener que destruirse entre ellos, entre el mismo reino de las tinieblas. Amén. Versículo 24, vamos a saltarnos al 24 por favor, dice, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí hacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Es decir, todos ellos se mataron entre ellos mismos, mientras ellos alababan y adoraban y no quedó uno. Y lo que me gusta es que la alabanza y la adoración no solo trae victoria, sino que trae recompensa. Yo lo veo en el versículo 25, dice, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho, gloria a Dios. Muchos podrán decir, ¿por qué no he alabado más? ¿Por qué no he adorado más? Y déjeme decirle algo, no es solamente el tiempo de alabanza y adoración cuando usted va a la iglesia. Usted debe hacer esto todos los días, en casa. Aunque cante feo, aunque no sepa tocar la guitarra, ni la batería, ni ningún instrumento, no importa, aunque tenga la voz fea, usted debe alabar y adorar a Dios en casa. Y versículo 27 dice, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén. ¿Cómo regresaron? Gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Ahí tiene usted la respuesta. ¿Y por qué esos que son cristianos, qué ruido que hacen, ¿no? Y danzan y tocan instrumentos, que bulla? ¿Por qué hacen esto? Usted tiene la razón. El versículo 29 dice, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Es decir, nadie se va a querer meter con usted cuando adora. No sé para quién es esta palabra. A veces nuestra misma familia, algún familiar nos empieza a criticar, nos empieza a hacer oposición, hay un vecino, y usted en lugar de, porque a veces la esposa le dice, sal y métele pues un puñetera, defiéndenos pues. Pero sí, yo le animo, ese consejo está bien, defiéndalos, pero no en lo natural, porque nuestras armas no son naturales ni carnales, sino espirituales, dice. Entonces, entre a su cuarto y empieza a levantar sus manos, adore a Dios, y usted va a ver cómo todo se pone en orden,
Cómo ese vecino, ese familiar que empezaba a hablar mal de usted, de repente le va a entrar este pavor, como dice aquí, va a dejar de hablar mal de usted. Porque usted está haciendo lo que la palabra dice. Amén. 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 Entonces, hagámoslo. Impresionante esta palabra, ¿verdad? Otro ejemplo es la conquista de Jericó. Josué le pregunta a Dios, ¿cómo gano esta batalla? ¿Cómo puedo tomar esta ciudad que ningún otro ejército pudo tomar? Tiene muros grandes, ¿cómo hago? Y Dios le dice, levanten sus voces, marchen dando gritos en alabanza y adoración, y esos muros van a caer. En casa lean Josué 6 del 1 al 5, yo no le estoy mintiendo. Y ellos levantaron gritos de alabanza y adoración y los muros cayeron. Otro ejemplo es Pablo y Silas. Esto me encanta, esta historia. Pablo y Silas, por predicar la palabra, los meten presos. Y estos están alborotando, que predican de un Jesús, y los meten presos, a la cárcel, Pablo y Silas, prisioneros. Y tal vez nosotros estamos en cárceles espirituales. Miren lo que hace la alabanza y la adoración también. Abre cárceles y el Señor les dice a ellos, alábenme aquí, adórenme en esta cárcel. Y ellos empezaron a cantar, dice la palabra. Lea Hechos 16, de 19 al 40. Hechos 16, de 19 al 40. ¿Por qué? Porque muchas veces alabanza y adoración es la estrategia que Dios usa para darnos la victoria. Entonces no olviden, cuando usted alaba y adora, Dios empieza a pelear por usted. Y al terminar este tiempo vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración. Y escuche bien, Salmo 68, del 1 al 4, vaya a la Biblia. Usted tiene aquí la bendición de que tenemos Biblias y le hacemos llegar una. Salmo 68 del 1 al 4 dice, levántese Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios? Dios se levanta, dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Lea el versículo, dice, como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, saltad al que cabalga sobre los cielos. Ja, diga ja. El nombre base de Jehová, ja, significa aliento, significa Neshama, el nombre de nuestra iglesia, ja, ja. Cuando usted respira está haciendo este movimiento, ja. Recuerda quién le dio la vida, es Ja, es Jehová. Ja es su nombre, alegraos delante de él, dice la palabra. Cuando usted levanta su adoración, sus manos, su voz, sus enemigos son confundidos, son esparcidos, son echados fuera. ¿Sí entiende lo que está diciendo esta palabra? Cuando usted adora y alaba, sus enemigos son esparcidos, nuestros enemigos huyen porque Dios se levanta en la alabanza y la adoración de su pueblo. Entonces, Dios nos está enseñando hoy que cuando nosotros le alabamos y le adoramos, le estamos diciendo, Dios, pelea mis batallas. Dios, pelea mis batallas. Mientras yo te busco a ti, Dios, con mi alabanza y adoración, tú te encargas de ayudarme. Entonces, escuche, deje de pelear las batallas en sus fuerzas, a su manera, y empiece a alabar y adorar a Dios. Porque si hacemos eso, Él nos está prometiendo la victoria, porque Él peleará por nosotros. Amén. Segunda cosa que Dios quiere enseñarnos es que cuando nosotros alabamos y adoramos, cambia nuestra visión, cambia nuestra perspectiva de las cosas. Muchas veces, no sé si usted ha visto la gente, nosotros mismos, que va a la iglesia, llegan cargados, desanimados, cansados, enfermos, tristes, ansiosos, ¿sigo? Estresados, derrotados, enojados, con problemas, con deudas, con circunstancias, y la gente llega cargada con todas estas cosas. Nosotros, tú y yo, hemos llegado muchas veces así. ¿Usted no cree que como el pastor dice, el pastor llega y él, menos él, pues algunos dicen, acérquese el pastor y se ore por mí, a usted Dios le escucha más? Digo, no. En algunas áreas usted es más fuerte que yo también soy ser humano. Todos llegamos, incluyendo el pastor, llegamos así a la iglesia. Pero mientras alabamos, eso me encanta, mientras alabamos, mientras adoramos, al final usted no sabe ni lo entiende y no tiene explicación. Muchas veces le ha pasado, muchas veces al final regresamos a casa llenos de fe, con una sonrisa, en paz, con fuerzas, con ánimo. ¿Por qué? ¿Por qué, dirá? ¿Por qué? Porque la alabanza y la adoración cambian nuestra visión,
nuestra perspectiva, nuestra manera de ver las cosas, porque muchas veces vemos las cosas de una manera muy carnal. Y es normal porque pensamos que lo que vivimos a diario eso es lo real, cuando no es así. Nuestra realidad es lo espiritual. ¿O no ha leído usted que dice, pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra? Las de la tierra se van a acabar en algún momento. Arriba, lo eterno, eso no se acaba. Pero es difícil. Pero cuando adoramos y alabamos, dejamos de ver las cosas de manera muy carnal y nos enfocamos en Dios. Dejamos de enfocarnos demasiado en lo natural y empezamos a enfocarnos en Dios. Y nos lleva a ver desde su perspectiva y nos hace ver cómo Él ve las cosas. ¿Cómo son sus pensamientos al respecto de esa deuda? Pero Dios, ¿por qué se murió ese ser querido? Y cuando usted empieza a alabar y adorar y usted empieza a entender los pensamientos, cómo Dios ve esa pérdida, cómo Dios ve lo que usted está pasando, usted dice, yo pensaba que 1 más 1 era 2. Y me gusta una canción de alabanza, de adoración, que dice así una frase, dice, 1 más 1 en las matemáticas de Dios no son 2, dice esa canción. Dice, 1 más 1 en las matemáticas de Dios puede ser 1.000.000. ¿Sigo? Porque así dice la canción, dice, porque hombre es hombre y Dios es Dios. Eso dice esa canción y me gusta mucho. Se llama Tan solo una orden esa canción, de Roberto Tales. Dice así esa frase. 1 más 1 en las matemáticas de Dios no son 2. 1 más 1 en las matemáticas de Dios puede ser 1.000.000. Lo que Él quiera, porque Dios es Dios. Entonces, cuando usted le alaba y le adora, empieza a ver de manera diferente, empieza a ver cómo Dios ve las cosas al respecto de todo. Cuál es su manera, cuál es su tiempo, y entonces nosotros empezamos a ver las cosas de una manera muy diferente. Empezamos a adoptar la forma de ver de Dios, su visión. Amén. Por eso usted debe entrar en alabanza y adoración. Tercera cosa, Dios se manifiesta. Una tercera cosa que ocurre cuando alabamos y adoramos a Dios es que Él se manifiesta. Algo básico, Dios está en todas partes, sí, teología básica, uno de los atributos de Dios, Él es omnipresente. Pero Dios no se manifiesta en todas partes. Él está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Y la alabanza y la adoración hace que Dios se manifieste, no solo la omnipresencia de Dios, sino la manifestación de Dios. Es decir, hay visitación de Dios cuando hay alabanza y adoración en un lugar. No solo en la iglesia, en la casa, en cualquier sitio. Dios se hace visible, se hace tangible. ¿Y qué cree usted cuando Dios se hace visible y se hace tangible? ¿Qué va a suceder? Sanidades, milagros, prodigios, señales, liberaciones, restauración. ¿Por qué? Porque al alabar a Dios estamos poniendo nuestros ojos en Él, poniéndolo en primer lugar, diciéndole, ven Señor, toma tu lugar, el que te corresponde, el primer lugar en mi vida, el primer lugar en esta casa, en esta iglesia. Amén. Y le estamos diciendo con la adoración, Señor, no buscamos, y creo que confesamos esto, Señor, no buscamos los milagros, buscamos al hacedor de los milagros. ¿Sabía que eso es adoración? No buscar las manos de Dios, sino su corazón. Anote esto, si usted quiere llevarse un concepto de adoración sencillo, adoración es no buscar las manos de Dios, sino su corazón. Así usted está enfermo, lo primero que haga es, sí Señor, me duele todo, tengo esta dolencia, pero Señor, te quiero a ti. Y cuando usted hace eso, créame que Mateo 6:33, usted pone su mirada en el reino, en el Señor, busca su corazón y le añade todo será añadido, incluido, él sabe que está enfermo, le sana. Y entonces, como Él viene, y de toda buena dádiva viene de Él, todo milagro, Él es el hacedor de milagros, de todo lo sobrenatural, todas estas cosas empiezan a suceder, sanidades, señales, prodigios, como respuesta a nuestra alabanza y adoración genuina, pero alabanza y adoración genuina, verdadera, en espíritu, en verdad. ¿Qué quiere decir en verdad? Conforme a la palabra. Hay muchos que dicen, a mí no me gusta, mi forma le sigo. No, y eso vamos a predicar tal vez en un futuro servicio. Usted lee y dice, levantando las manos, postrándose, dando gritos, dice, no, qué vergüenza, no va a gritar. Danzando de júbilo, dice, no, yo me quedo quieto. Otros se quedan así, dice, yo estoy cantando por mis adentros, ¿no? Dice, levante su voz. Por eso a veces el pastor le dice, levante sus manos en alto. Dice, no, que voy a levantar, porque le voy a obedecer. A mí no me gusta, a usted no, pero al Señor sí. Entonces, si usted quiere que Dios se manifieste, adórele en espíritu, en verdad, como la palabra dice. La palabra es verdad. Si la palabra que es verdad me dice levantando las manos, yo levanto con mis manos. Si me dice postrado, me postro.
Si dice con instrumentos, con salterio, con arpa, pues tenemos la guitarra, y con la voz también levantamos nuestra voz. Amén. Se manifiesta a través de un ambiente de alabanza y adoración, provoca la presencia de Dios y trae todas estas cosas. ¿Quiere ver el ejemplo de sanidades? Quiero que me acompañe a Éxodo 23, 25. Por el tiempo aquí le vamos a poner, porque voy a leer incluso en otra versión. Éxodo 23, 25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Póngale atención, subraya esa palabra serviréis. Dice: y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Ahora, no sé si usted sabía, esta palabra servir en este versículo, en el hebreo, tiene muchas traducciones. Una de ellas, no sé si usted lo sabía, ese significado es alabar, adorar, significa ese servir. A vuestro Dios serviréis, en el hebreo se traduce alabaréis, adoraréis, pero más adoraréis se traduce. Y ahí usted puede entender, alabanza y adoración también es servir a Dios. Hay muchos cristianos que van a la iglesia, van 3 años, 4 años, 5 años y no sirven en la casa del Señor, teniendo muchas cosas que hacer. U otros sirven, pero sirven mal. Llegan tarde, hacen como ellos quieren, el líder, el pastor le pide algo y usted no lo cumple. Pero si usted dice ser adorador, en espíritu y en verdad, un adorador verdadero, usted sirve. Y yo quiero leerle este versículo en la Nueva Versión Internacional. Y le hemos traído aquí la versión, mire, la traducción que yo le decía. En la Nueva Versión Internacional, Éxodo 23, 25 dice así: adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. ¿Qué está diciendo aquí la palabra entonces? Que adoremos a Dios y que va a quitar toda enfermedad. Listo, entonces, hagámoslo. Sígalo haciendo, pero hoy adoré, todavía no me sano, no importa. Y si mañana no, pues mañana, y seguiré adorando y alabando a Dios hasta que suceda, hasta que estas señales, estos milagros, estas sanidades, estas restauraciones, esta liberación venga a mi vida, a mi familia, a mi nación, a mi iglesia. Amén. Amén. Adore, alabe, hagámoslo, porque toda respuesta, toda solución están en la presencia de Dios, en su presencia manifiesta, cuando hay alabanza y adoración. Una cuarta cosa: pastor, más cosas, ¿por qué no adoré más y no alabé más? Y podemos numerar muchísimas, por el tiempo vamos a dejar en unas cuantas más nada más. Pero esta cuarta es importante: la alabanza y la adoración encausa y ordena nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Trae enfoque, orientación, me encausa, le guía, le orienta. Porque muchas veces, como cuando un cuadro se le ha torcido en la casa, en la pared, no sé si le ha pasado. Si lo ve torcido, es híjole, está torcido, hay que enderezarlo. Así nos pasa a nosotros, nos desenfocamos con los problemas, mirando por el trabajo, los estudios, los hijos, empezamos a desenfocarnos por las deudas, en lo que pasa en el país, en lo que pasa en mi familia, en el mundo, y empezamos a vivir distraídos, desenfocados, y eso, ¿sabe qué? Nos provoca cansancio, que caminemos cargados, enojados, desanimados, y nos torcemos, como ese cuadro que estábamos hablando en la pared, y que debe ser puesto nuevamente en su lugar, enderezarlo. Eso es lo que hace la alabanza, nos encausa. La alabanza y la adoración ordena, nos encausa nuestras vidas. Amén. Porque nuestro enfoque se vuelve a poner en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y cuando eso sucede, todas las cosas empiezan a ordenar. Negocios empiezan a ordenar, los estudios, usted está estudiando, se empiezan a ordenar, la familia, las empresas, los trabajos, todo se encausa, se ordena nuestra vida cuando alabamos y adoramos, porque a través de esto le estamos diciendo a Dios: ven y toma el control de todo en mi vida, sé el Señor de todo, hazte cargo de mi vida, de mi familia, de todo lo que amo, de todo lo que me importa. Usted está levantando, y aunque no se dé cuenta, le estamos atando con las palabras. Usted va al brujo, a los hechiceros, y le dicen palabras, a ver, repita, le dicen, no sé si algunas veces han ido al chamán, yo he escuchado en consejerías, diga esto y tráigame esa foto, y le hacen repetir. Eso se llama conjurar, pero nosotros oramos, declaramos la palabra en oración, pero también en alabanza y adoración. Entonces usted está diciendo: ven, Señor. Hay cantos que usted le dice: tú eres mi todo, Dios, siéntate en el trono de mi corazón, sé la prioridad, sé el primero en el trono de mi corazón. Vuelve el enfoque a donde debe volver el enfoque. ¿Ven?
Quinta cosa, nos lleva a vivir una vida cristiana apasionada. Nosotros somos una iglesia nuevita, en el 2015 nació esta iglesia, Neshama Ministerios, que significa aliento de vida, soplo de vida de Dios, el Neshama de Dios. Y cuando yo hablo con el equipo ministerial, digo, sí, el objetivo es tener mucha gente, pero yo conozco iglesias de 3.000, 4.000, 5.000 miembros en donde la mayoría no son salvos, solo van porque la iglesia es grande, porque ahí dan en el banco de alimentos comida, le dan una canasta cada mes a todos, dan cosas, dan ayuda, hay buenos consejeros, etc. Hay iglesias que tienen el colegio y, bueno, muchos beneficios y va la gente ahí, pero no van con convicción. Hay gente que tiene mucha gente, valga la redundancia, como asistentes, pero no viven apasionados, viven un cristianismo tibio. Pero cuando usted es un verdadero adorador, y uno de nuestros objetivos en esta iglesia es enseñarle a usted a que adore y alabe a Dios de verdad, a vivir un cristianismo real, quiere decir, no tibio, no falso, sino caliente, como dice Apocalipsis, caliente, al rojo vivo, quiere decir llenos de pasión por Dios, por su reino, por su casa, por sus cosas, por servirle, por seguirle, por compartir su palabra y ayudar a otros. Si yo soy adorador, pastor, pero no predica ni uno, ni influencia ni una mosca, se le da un alma y ni siquiera esa alma le puede usted predicar, ¿cómo puede decir que adora? Qué importante entonces es que alabemos y adoremos, porque cuando lo hacemos de verdad dejamos de ser esos cristianos apagados, pasivos, tímidos, aletargados, y nos convertimos en cristianos apasionados, que levantan sus manos, que danzan, que ríen, que gritan, que no importa si me está viendo, si como le pasó al rey David, se le cae la túnica y se le ve, no me importa, le estoy alabando y adorando a Dios con todo su ser. Y eso hace que contagiemos y compartamos esa pasión a otros, llevándolos a seguir y alabar a Dios también. Ese es nuestro objetivo. Muchos de ustedes dicen, yo no me sé mucha teología, yo no me sé mucha Biblia, no importa, lo que tenga de conocimiento, comparta. Y si es poquito, empiece a alabar y adorar a Dios, que se va a convertir en alguien apasionado y le va a contagiar. Pues en serio te veo medio raro, si tienes un fuego en los ojos, algo tienes, cuando estoy contigo me da paz. ¿A dónde es que vas a llevarme? Y así le van a decir, sin necesidad de predicar, porque usted se está metiendo en un ambiente de alabanza y adoración. Tal vez en su iglesia tienen un ambiente de alabanza y adoración. Y no quiero hablar mal, o criticar a otros, pero en esta iglesia, ustedes saben, han venido consejerías de otras iglesias, hijos de pastores han venido a buscar consejería aquí, de otras iglesias, de Quito han venido aquí, y han dicho, pastor, esto es chiquito, pero no he sentido la presencia y la gloria de Dios como en otras partes, que yo vengo de iglesias gigantes, pero aquí hay algo. ¿Por qué? Una persona me preguntaba, me dice, ¿por qué la alabanza y la adoración es distinta en tu iglesia pastoral? A pesar de ser chiquita. Hablaba de la alabanza, de la adoración que hay aquí. Amén. Sexta cosa, nos da un corazón agradecido la alabanza y la adoración. Nos convierte en gente humilde. Cuando usted adora y alaba a Dios, empieza el Señor a darle un corazón humilde, agradecido. Cuando usted alaba y adora a Dios, Él le hace caer en cuenta la verdadera realidad y que usted tiene algo que nadie más tiene, tal vez. Usted le tiene a Dios. Y mientras usted lo tenga, Él lo tenemos todo. Y que tarde o temprano todo va a estar bien y terminará bien en nuestras vidas y nuestras familias, porque eso dice su palabra. Y eso nos hace vivir agradecidos con lo que tenemos, agradecido con el proceso que está pasando, que aunque tal vez no se soluciona, pero le hace agradecer con lo que está viviendo y con el camino que está siguiendo hasta llegar a su voluntad, hasta llegar a obtener la victoria. ¿Ven? Entonces, necesitamos alabar y adorar más a Dios para ser más agradecidos. Y por último y no menos importante, y hay más cosas, yo puedo mirarles, porque mi llamado, déjeme decirle, no es ser pastor, predicador, mi llamado es ser adorador. Pero mientras se levanta esta iglesia, tengo que predicar. Luego el Señor levantará ya a los predicadores. Yo le puedo decir, yo sé de lo que le estoy hablando, y hay unas 155 cosas más que le puedo decir que hacer la alabanza de adoración, pero no tenemos el tiempo. Pero le voy a hablar de esta última, que es una de las más importantes, y es que la alabanza y la adoración nos hace vivir en santidad. Con esto quiero cerrar, porque cuando tú alabas y adoras, te separas para Dios. Un verdadero adorador
se aparta, se separa para Dios. ¿Por qué? Porque buscamos agradarlo solo a Él. Alguien que le adora de verdad busca agradarlo a Él. Y mis papás están aquí. Yo tuve 5 años de pelearme durísimo con ellos, de confrontar. Y un momento dije, yo me voy lejos de la casa. Me voy, chao. Si ustedes me dan a escoger entre ustedes, yo escojo a Dios. Así de sencillo. Yo tengo que estar en las cosas de mi padre. A veces ellos llegaban de Tulcán a Quito mientras yo estudiaba y decía, pero claro, yo vengo aquí, venimos a visitarte, tú estás sobre la iglesia. Se lo siento. No, que se lo dice. Porque el Señor me había dado una promesa, me dice, sírveme, y luego yo te daré cosechar tiempos con tu familia, y lo hemos cosechado. Gloria a Dios. Lo hemos cosechado. Mi mamá está aquí, y ella se puso a llorar una vez, ya se quebraba, porque estuvimos en unas vacaciones, y no sé si fue 1 o 2 veces, en donde alquilábamos una habitación de hotel y siempre nos daban una cama extra más. Y el Señor le habló a mi mamá y le dijo, es que esta cama es mía, aquí estoy yo. Yo les estoy acompañando a ustedes en este viaje. Y yo también me acordaba de decir, sí Señor, tantas vacaciones no idas porque yo tenía que estar sirviendo en la iglesia, cuántas cosas, pero después el Señor sí cumplió eso. Pasaron años más y luego Él me dio tiempos con mi familia. Así que si usted, el Señor, le está llevando a, como dice la palabra, sacrificar padre, hermanos, hijos, el Señor le va a dar 100 veces más y en la vida venidera, la vida eterna. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el Señor nos lleva a agradarlo a Él. Eso es vivir en santidad y eso hace que busquemos su voluntad para nuestras vidas, consagrados, apartados exclusivamente para Él. ¿Qué es ser santos? Yo le voy a dar un concepto simple. Ser santo es vivir apartado, consagrado para Dios. No es el que está en el cuadro, al que usted le reza, no, es vivir apartado. Tampoco es ser perfecto, es vivir apartado exclusivamente para Dios. Eso es ser santo. Y por lo tanto eso hace que nos alejemos del pecado, hace que nos alejemos de lo que no le agrada a Dios, de lo que le contrista al Espíritu Santo y dejamos de pecar. Y por eso muchos dicen que en la iglesia ya no te dejan hacer esto. No se trata de dejar de esto, ¿qué puedo? Hay muchos que no entienden, ¿qué puedo hacer cuando soy cristiano y qué no puedo hacer? ¿Hasta dónde le puedo besar a mi novia? ¿Hasta dónde no? Digo, no te estás preguntando. Tienes que adorar a Dios, tienes que adorar y alabar más a Dios. Porque no se trata de qué es esto o si hago esto o aquello, o si nos apartamos del mal camino porque alguien nos obligó, sino por amor a Dios. Y porque como Dios es santo, al alabarlo y adorarlo más y más, nos parecemos más y más a Él, y entonces nos convertimos en gente santa. Porque no ha leído la Biblia que dice, porque nuestro Padre es santo, entonces nosotros somos santos. En otras palabras, por eso hay personas, y aquí hay alguien, creo, vino de otra iglesia más grande, muy grande, de aquí de la ciudad. Lo pastor, dijo, yo canto en la alabanza. Dije, sí, aquí no, pero porque tú estás en este pecado. Dije, no sé por qué te dejan adorar allá el pastor, o no sé, pero aquí no. Aquí tenemos que caminar en santidad, porque si tú dices ser un adorador verdadero, cuando uno adora y levanta sus manos, esto de vivir en santidad, cuando usted empieza a adorar y empieza a alabar a Dios, usted empieza a ver las cosas que están mal en usted, las cosas que usted tiene que cambiar, las cosas que usted tiene que decidir. Es imposible que usted diga estoy adorando a Dios y no sucede esto. Si la alabanza y la adoración no le lleva a vivir en santidad, usted empieza a ver lo que hay que cambiar, lo que hay que decidir. En otras palabras, la alabanza y la adoración tiene el poder de limpiarnos para poder ser santos, así como dice aquí. Nos hace vivir en santidad. Ahora yo quiero terminar este mensaje y escuche bien, por favor, porque esto me tocó muchísimo el corazón y ahora lo puedo experimentar más y lo experimentaré luego cuando yo ya sea papá. Todavía no lo soy, ahorita tengo una sobrina hermosísima y yo me pude dar cuenta, yo creo que mi hermano y los padres, mi cuñada se han de haber dado cuenta de esto y concuerda con este estudio que yo les voy a compartir, que se hizo sobre los niños pequeños hasta los 6 años más o menos, si no recuerdo este estudio, 6 o 7 decía, y se relaciona con lo que Dios está hablando hoy, porque sobre todo ponga atención con el punto 2 del mensaje, ¿no? Que hacía de que la alabanza y la adoración cambian nuestra visión, la forma de ver nuestras cosas, y es que este estudio explica el por qué un niño pequeño siempre quiere ser cargado en brazos de su padre.
el por qué los niños pequeños siempre quieren estar en brazos de su papá. Y este estudio decía que la razón es por temor e inseguridad. Los niños pequeños, el bebé siempre va a estar con miedo, se va a sentir inseguro. Entonces, por eso llora y siempre quiere estar en los brazos del papá, ¿no? Que alguien lo tenga, lo sostenga, ¿no? Y no solo eso, pues resulta que como los niños son pequeños, miran todo su entorno demasiado grande. La sala grande, las sillas gigantes, la cocina es enorme para ellos, la cama es descomunal, la casa es monumental para ellos, es como un castillo, porque son pequeños respecto a ese entorno. Y se suma a eso el que todo lo miran desde abajo, no está desde el piso, en un lugar siempre desde abajo. Pero cuando el Padre los levanta, diga, cuando el Padre levanta, otra vez diga, pero cuando el Padre levanta, ¿está entendiendo cuando usted adora y alaba qué es lo que sucede? Diga, mi Padre me levanta en sus brazos. Pero este estudio dice, pero cuando el Padre levanta en sus brazos al niño, empiezan los niños a ver diferente, ven desde la altura de los brazos del papá, desde la perspectiva y la postura del papá. Y entonces ya no ven las cosas tan grandes y se sienten más seguros y ya no tienen miedo, pues, ¿no? Están más seguros. Y lo mismo pasa en lo espiritual, iglesia. Tal vez estábamos o estamos metidos en circunstancias, tú que nos estás escuchando, estás librando batallas, estábamos viendo gigantes, estábamos viendo todo muy grande, muros impenetrables, esta enfermedad lleva muchos años, es que esto es cáncer y me dijeron solo 6 meses, pero esta deuda ya va de años. Es más, pastor, en mi familia nadie ha progresado más y así va a ser. Y todos estamos viendo todo grande, grande, cosas difíciles sin salida. Pero cuando empezamos a alabar y adorar a Dios, Él nos levanta en sus brazos y vamos a empezar a ver todo desde la perspectiva de nuestro Padre, desde lo alto, desde el cielo, desde sus brazos. Por eso el Señor dice, levantarán las alas como las águilas, y el águila ve desde arriba, ya no como la gallina desde abajo, desde arriba. Y dice, pues esto ya no está tan grande. Yo parecía que esto se iba a acabar mi vida, pero si esta deuda no me va a matar. No, era por aquí hay algo que el Señor está haciendo. Y usted empieza a ver todas esas circunstancias, esos problemas, y empieza a verlos no tan grandes comparadas a la grandeza, a la bondad, al poder, a la fidelidad de Dios. Cuando usted está en los brazos del papá, dice, no, si Él es mi Padre que hizo todo, el dueño de las riquezas. A ver, cálmate. Y usted va a entender el salmo que cantábamos hoy al iniciar el servicio. Alma mía, dijo David, yo creo que David estaba así. Dijo, todo grande, y cuando escribió el Salmo 103, alma mía, dijo, a ver, cálmate, alma, porque uno tiene que hablarse uno mismo muchas veces. Tranquilo, David, alma mía, bendice y alaba a tu Dios. Le empezó a ordenar a sus pensamientos, cálmate, tranquilo, David. Alma mía, bendice y alaba a tu Dios. No te olvides ninguno de sus beneficios. Él te salvó. Y él empieza a acordarle a su alma. Le dice, Él te sacó. ¿A cuántos de ustedes el Señor les sacó o les salvó de algo? ¿Dónde estaría usted si no hubiera conocido a Dios, si no le hubiesen predicado? ¿Dónde estaría usted si no estuviese hoy aquí? ¿Dónde estaría Chuchaki? ¿En el cementerio? ¿En una discoteca? ¿En otro sitio de viaje? ¿Pasándola bien? Sí, tal vez, ¿no? En una playa, no sé. Pero cuando usted está en los brazos del papá, de su padre, cuando estamos en los brazos de nuestro Padre en alabanza y adoración, ya vemos que todas esas situaciones no son tan difíciles comparadas a la fuerza de nuestro Dios. Entonces yo le animo, iglesia, alabe y adore a Dios. Yo te animo a tú que no estás escuchando y tal vez este mensaje lo estás escuchando en el auto, no sé, empieza a adorar a Dios. Es más, al terminar el servicio le vamos a dejar un link y le pones, ¿no? Por favor, pastor, ahí. La canción Descanso de Lucas Consby. Si tú estás escuchando, al terminar la palabra, adora a Dios con la canción que te vamos a dejar en el link en nuestra red social, y nosotros también lo haremos aquí en la casa. Alabemos y adoremos entendiendo que si lo hacemos le estamos pidiendo a nuestro Padre que nos cargue en sus brazos para poder descansar, para estar seguros y ver las cosas de manera diferente, desde sus brazos, desde la altura de los cielos, desde su forma de ver. Entonces empecemos a tener una vida de alabanza y adoración constante desde ahora. ¿Amén? Padre, yo te doy gracias, Señor. Hoy entendemos que para adorar y alabar no necesitamos música, no necesitamos tener talentos con instrumentos musicales. Hoy entendemos que alabanza y adoración, que adorarte, Señor, es decirte, Señor, te damos el control, queremos que seas Dios de nuestra vida. Que
que seas el Dios de nuestras familias, Señor. Y oro por cada persona que está aquí en tu casa, por cada persona que está escuchando este mensaje el día de hoy. Padre, enséñales, Señor, a tener un corazón de alabanza y de adoración, Señor, para que ellos puedan entender que desde ahora en adelante tú vas a pelear sus batallas, que tú vas a pelear nuestras batallas mientras te buscamos con nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Sigue cambiando nuestro corazón, sigue llevándonos a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo que tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Es decir, aún aquellas que han traído dolor y nos han parecido difíciles de entender, están trabajando a nuestro favor, Señor. Y te damos gracias. Con esta fe, con esta confianza, Señor, seguimos adelante en nuestras vidas. Desde ahora, Señor, te pedimos, ayúdanos a poderte adorar y alabar como tú te mereces, en espíritu y en verdad, sabiendo que traeremos esa cosecha a nuestras vidas, Señor, a tu tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le invitamos a que el siguiente sábado se pueda unir con nosotros y poder compartir esta palabra. Si usted tiene alguna petición, escríbanos o háganos llegar su petición de oración. Nuestra página web es www.neshamaecuador.com. Que el Señor le bendiga. Póngase de pie, vamos a tener un